las niñas desaparecen en Reynosa, el último sitio donde se tiene conocimiento de que están allí las niñas, o según la información de esa testigo que por la ventana ve, que creyendo que son ellas, tampoco tenemos la certeza de que fueran ellas, pero hay dos personas, dos chicas jóvenes que se montan en un coche pequeño, probablemente un 127 de color claro, color blanco, y que parece ser que es el último sitio donde se las ve. De esta manera, describió el abogado Luis Antonio Calvo lo último que se supo de las adolescentes Virginia Guerrero y Manuela Torres, quienes desaparecieron sin dejar rastro en una pequeña comunidad rural española. La historia de Virginia y Manuela está, como todas las relaciones de mejores amigas, llena de solidaridad y apoyo en los momentos duros, así como de travesuras propias de la edad de quienes estaban comenzando la adolescencia. Te invitamos a conocer las vidas de estas dos chicas y sus familias, protagonistas de este caso que todavía conmueve a España y cuyo dolor se actualiza con cada pista, pese a que ocurrió en la última década del siglo pasado. Quédate hasta el final del video. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Virginia Guerrero y Manuela Torres. Manuela nació en 1979 en Aix-en-Provence, Francia. Era hija de Karima Boujefa, una madre parisina de origen argelino, y de José Torres, nacido en Málaga y con ascendencia gitana. La mayor parte de la infancia de Manuela transcurrió en un hogar aparentemente feliz, pero luego Karima y José decidieron separarse y madre e hija se mudaron a España, concretamente a Aguilar de Campoó, localidad y municipio ubicado en la provincia de Palencia, situado dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León. Allí vivían algunos familiares maternos, de modo que ambas contarían con apoyo familiar para seguir adelante sin la figura de José presente. Aguilar de Campoó es una de las etapas del Camino de Santiago del Norte, específicamente la ruta de Besaya, que se cruza con el trazado del Camino Olvidado de Santiago, llamado a veces Camino Viejo o Camino de la Montaña. Una vez instalada allí, Manuela se hizo buena amiga de Virginia, una jovencita nacida en 1978 en el propio Aguilar de Campoó. Manuela era hija única, mientras que Virginia tenía 3 hermanos, y ese contraste entre ambas vidas familiares parecía hacerlas más cercanas en vez de distanciarlas. Virginia y Manuela eran opuestas en varias cosas, aparentemente, y por eso el dúo que conformaban resultaba ideal. Lo que a una le faltaba, la otra lo compensaba. Por ejemplo, según sus allegados, Virginia era una chica buena, tranquila y tímida, mientras que Manuela parecía tener una energía desbordante y solía ser una especie de remolque para que su amiga no se quedara rezagada y le siguiera el ritmo. Así como las niñas tenían temperamentos diferentes, aparentemente las familias también veían la vida a través de cristales muy distintos. Por solo dar un ejemplo, uno de los hermanos de Virginia tenía inclinaciones para ser sacerdote y las manifestó desde temprana edad.
En la familia de Manuela, todo parecía ser más desafiante y aparentemente hostil. Los residentes locales cuentan que la familia de Manuela vivía en una situación bastante convulsa. Llegaron a decir que el ambiente en esa casa era muy complicado. Había frecuentes peleas y aparentemente la niña era víctima de maltrato. Sin embargo, Karima, la madre de Manuela, siempre refutó estas versiones, asegurando que el único conflicto de su familia fue la separación con su esposo José, pero que del resto la vida en casa era normal. Lo que sí admitió la madre es que Manuela confrontaba algunos problemas de adaptación, pero los atribuyó al rechazo de sus compañeras de escuela por ser la chica nueva, criada en otro país e hija de padres divorciados. No obstante, el hecho de que Virginia sí la aceptó de inmediato marcó la diferencia y fue muy beneficioso. Quienes recuerdan a Manuela de aquella época señalaron que vivía una situación complicada por todos los cambios abruptos, la ausencia de su padre, los viajes de un país a otro, etc. Y todo eso moldeó su carácter, hasta el punto de hacerla más impetuosa, decidida y astuta que Virginia, cuya naturaleza era más introvertida. Lo cierto fue que la complicada situación de Manuela propició el estrechamiento de los lazos también con la familia de Virginia, en cuyo hogar ella se sentía como una más. Los Guerrero la involucraron en todas las dinámicas del hogar y con frecuencia la adolescente permanecía más tiempo en esa casa que en la suya propia. Para el momento en el que las chicas estaban creciendo, Aguilar de Campo O era una pequeña población de unos 7,000 habitantes aproximadamente, distribuida en 236,54 kilómetros cuadrados de superficie, es decir, que había menos de 30 habitantes por kilómetro cuadrado. La vida era apacible y las personas se sentían seguras. En la tarde del 23 de abril de 1992, que era día de fiesta en la comunidad de Castilla y León, Virginia le pidió dinero a su madre, Trinidad Espejo Muñoz, porque supuestamente debía comprar un pastel de cumpleaños para una fiesta a la que la habían invitado junto con Manuela. Sin embargo, el plan de las adolescentes era otro mucho más atrevido. Se reunieron y las dos tomaron un tren a Reynosa, una localidad ubicada a 30 kilómetros al norte de Aguilar de Campo O. Las jovencitas no le dijeron nada a sus padres porque tal vez no les darían permiso, considerando que rondaban los 13 años. Ellas querían ir a una discoteca y por eso lo hicieron a escondidas de sus familias. Una tercera amiga, a la que propusieron unirse a la escapada, llamada Alicia, prefirió quedarse en casa. La escapada parecía ser una travesura propia de adolescentes y aparentemente les salió muy bien. Se encontraron con varios amigos, bailaron y se divirtieron. Varias personas las vieron abandonar el local nocturno para dirigirse de vuelta a sus hogares. Sin embargo, algo ocurrió y las dos amigas desaparecieron sin dejar rastro. Cuando Virginia y Manuela no regresaron a casa aquel día, las alarmas de preocupación se encendieron inmediatamente y se realizó la denuncia ante la Guardia Civil, aunque la ayuda que recibieron fue limitada debido a las condiciones de esa época. Las primeras horas después de una desaparición resultan críticas, pero eso es algo que a finales del siglo XX no lo tenían tan claro las policías. Como consecuencia, las familias se encontraron con una clásica respuesta de espera y se les indicó que debían aguardar 48 horas antes de emprender cualquier búsqueda, incluso considerando que se trataba de menores de edad. Los funcionarios pensaban que se trataba de una fuga voluntaria. Para las familias de Virginia y Manuela, resultó sorprendente enterarse de que las niñas habían sido vistas por última vez en Reynosa, en una zona específica. En circunstancias normales, los testigos habrían proporcionado información valiosa sobre con quién estuvieron y con quién se marcharon. Sin embargo, el transcurso de las horas resulta crucial en situaciones de este tipo, y lamentablemente, ese valioso tiempo se esfumó.
Un agente de la Guardia Civil comentó a la hermana de Virginia que seguro las chicas se habían ido a divertirse y regresarían cuando quisieran. Una frase que jamás pudo olvidar. Y ese no fue el único incidente desagradable. A Karima, la madre de Manuela, la reprendieron por hacer la denuncia en horas de la noche, ya que no era el momento adecuado para molestar ni para buscar a nadie, rememoró con precisión la mujer. Estos detalles subrayan la frustración y la sensación de desamparo que experimentaron las familias ante la falta de una respuesta inmediata y enérgica por parte de las autoridades. Cuando finalmente pusieron en marcha la búsqueda, los agentes policiales se enteraron de que la última vez que las vieron fue el jueves 23 de abril de 1992, cuando una vecina las observó en la carretera cerca de la fábrica de galletas de Cuétara, en Reynosa. Según los datos aportados por la testigo, las dos adolescentes se subieron a un automóvil de color blanco, modelo SID 127, con matrícula de Valladolid, conducido por un hombre. La mujer afirmó que las vio haciendo auto-stop en el camino, pero que no pudo recogerlas porque su auto estaba lleno de personas y no había asiento desocupado en su vehículo. Según relató su amiga Alicia, que decidió romper el silencio, Virginia y Manuela decidieron, como muchas otras personas en esa época, acudir a las celebraciones por el Día de Castilla y León. Ella también estaba entusiasmada con la idea porque la fiesta oficial era un gran evento, pero al enterarse de que las chicas harían auto-stop para poder regresar, ella decidió no ir, ya que le parecía muy peligroso y sus padres se enojarían. Durante años, Alicia tuvo en su mente que esa fue una de las mejores decisiones que tomó en toda su vida. Mientras las autoridades comenzaron a hacer la reconstrucción de todo lo hecho por las dos mejores amigas, durante ese día, los padres se enteraron de que Virginia y Manuela llegaron a Reynosa en tren desde la estación de Camesa, ubicada a pocos metros de Aguilar de Campo. Para todos los adultos, fue sorprendente que las chicas no les dijeran la verdad acerca de lo que harían. Esa decisión impidió que estuvieran protegidas y las dejó en un evidente riesgo. Seguían pasando los días y no hallaban nada que condujera a encontrarlas y llevarlas de vuelta a sus hogares. Fue entonces cuando comenzaron a salir datos que siguieron sorprendiendo a los padres. Algunos medios informaron que las adolescentes solían desplazarse los fines de semana hasta Reynosa para disfrutar y escapar, aunque solo fuera por un rato, de la tranquilidad de su pueblo, Aguilar de Campo, algo que sus allegados adultos desconocían por completo. En ese entonces, el punto de encuentro habitual para los jóvenes era la Plaza de la Constitución, ubicada en las proximidades del Parque de Cupido en Reynosa. Esta plaza era conocida por albergar numerosos bares y lugares para socializar y disfrutar. De hecho, se informó que las jóvenes fueron vistas en una de las discotecas de la zona llamada Cocos. Según los testigos, este era uno de los lugares que frecuentaban de manera más asidua. A principios de los 90, una de las fórmulas televisivas de mayor éxito era la de los programas de desaparecidos. En ese entonces, el reconocido presentador Paco Lobatón llevó a su programa Quién sabe dónde el caso de las niñas de Aguilar. A partir de ahí, se empezaron a recibir llamadas de forma sistemática. La gente veía en pantallas las imágenes de las dos adolescentes desaparecidas y querían ayudar. Pero los avistamientos representaban también un problema para hacerle seguimiento, porque algunos las ubicaban en Asturias, al mismo tiempo que otros decían haberlas visto en Cádiz y Madrid. Sin embargo, la policía tenía el deber de intentar corroborar cada una de esas pistas. Eso consumía tiempo y recursos. Incluso hubo afirmaciones audaces de que las adolescentes habían viajado a Francia. Gracias a estos dichos, se involucró a la Interpol en la investigación, pero lamentablemente no se lograron resultados tangibles. En ese entonces, José, el padre de Manuela, vivía en Aix-en-Provence, Francia. Él
volvió al pueblo tras la desaparición de su hija y ante la impotencia de no encontrar una solución, perdió totalmente el control. Agentes de la policía local de Aguilar de Campoo tuvieron que intervenir en su casa porque el hombre empezó a tirar por la ventana todo el mobiliario de su casa, televisor y bombonas de butano incluidas. Entretanto, la Guardia Civil se movilizó para rastrear los alrededores, explorando pozos y pantanos en las áreas cercanas a Reynosa y Aguilar de Campoo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no se hallaron pistas ni evidencias de ningún tipo. La comunidad se unió en esta angustiante búsqueda con vecinos organizándose en un colectivo conocido como Vecinos de Aguilar, dispuestos a participar activamente. A pesar de sus esfuerzos, el colectivo no logró avances significativos y finalmente se disolvió en medio de una sensación general de impotencia y desconsuelo. Varios factores conspiraron en contra del progreso en este caso tan dramático, según han resaltado diversos medios que han analizado los hechos a lo largo de los años. En primer lugar, la tecnología de la época no brindó el apoyo necesario. La ausencia de teléfonos celulares y cámaras de vigilancia en lugares clave como locales comerciales, entidades bancarias y carreteras limitó la recopilación de información vital. En segundo lugar, el protocolo anticuado utilizado en este tipo de incidentes también afectó la búsqueda, especialmente en las horas cruciales que son siempre las primeras 48 horas. Las autoridades, siguiendo normativas de entonces, aconsejaron a los padres de las jóvenes esperar ese tiempo antes de procesar la denuncia como desaparición forzada, con la posibilidad de que fuera simplemente una fuga voluntaria. Estos obstáculos tempranos dejaron un vacío en la investigación y generaron un retraso crucial en la toma de medidas. Con el tiempo, estos factores se transformarían en una parte dolorosa de la historia del caso de las niñas de Aguilar de Campoo. Un hecho de características similares tuvo un impacto terrible en la sociedad española en general y obviamente en las familias de Virginia y Manuela y el pequeño pueblo donde residían. Fue como si les quitaran la esperanza por la cantidad de coincidencias y el terrible final. En noviembre de 1992 ocurrió el caso de las niñas de Alcácer. En este caso, Miriam García, Antonia Gómez y Desiree Hernández desaparecieron de forma repentina en la localidad de Valencia mientras hacían autostop. La situación tenía demasiadas coincidencias con la de Virginia y Manuela, pero el desenlace de las niñas de Alcácer fue realmente fatal. Los cuerpos de las tres jóvenes fueron hallados en enero de 1993 en una fosa en el barranco de La Romana, en el pantano de Tous. Fueron privadas de libertad por desconocidos, sufrieron abuso sexual y crueles maltratos. Finalmente, les quitaron la vida y las enterraron. Los responsables de las atrocidades fueron dos hombres. Uno de ellos, Miguel Ricard, fue condenado a 170 años de prisión, pero posteriormente fue liberado, mientras que el otro, supuestamente involucrado, fue Antonio Anglés, quien se mantuvo prófugo de la justicia y aún permanece en paradero desconocido. Un año crucial en esta historia de Virginia y Manuela fue 1994, cuando una situación angustiante se presentó. 4 personas que exploraban las cercanías del embalse de Requejada, a unos 40 kilómetros de Aguilar de Campoo, hicieron un descubrimiento inquietante: 2 cráneos. Emilio, el hermano de Virginia, señaló que 2 de estas personas que hicieron el hallazgo eran periodistas y sin llevar a cabo un análisis adecuado y sin verificar la información, publicaron en los medios en los que ellos trabajaban que era posible que los restos pertenecieran
a las adolescentes desaparecidas. Esta acción precipitada generó un gran tormento en los familiares y allegados, quienes se vieron sumidos en la incertidumbre y tuvieron que esperar días que se hicieron eternos por el resultado de las experticias. Los anuncios precipitados y carentes de base de los medios fueron desmentidos días más tarde, cuando las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Toxicología determinaron que los cráneos hallados no pertenecían a las niñas de Aguilar de Campoó. En realidad, eran mucho más antiguos, hasta el punto de que databan de la época de la Guerra Civil Española. La noticia precipitada y poco verificada por parte de algunos medios de comunicación generó una gran decepción en las familias de las niñas, ya que se sintieron engañadas por la falta de rigor y sensacionalismo en la cobertura. Esta experiencia llevó a los familiares a alejarse de la prensa, convencidos de que algunos medios estaban más interesados en buscar audiencia que en ayudar en la búsqueda de las dos desaparecidas. Pasaron varios años sin ningún progreso en las pesquisas acerca del posible paradero de Virginia y Manuela, pero eso cambió en 1997, cuando nuevas pistas llegaron a la investigación, marcando un capítulo lleno de datos esperanzadores porque al menos se pensaba que estaban vivas y sanas. Estas pistas podrían haber sido las últimas en relación a Virginia y Manuela. La primera pista situaba a las chicas en Madrid acompañadas por un hombre. Una persona que reportó esta información describió a Manuela con cabello corto y un mechón teñido de azul. La segunda pista provenía también de Madrid, de una mujer mayor que supuestamente vio a las niñas de Aguilar de Campoó vistiendo con un estilo punk y acompañadas de un hombre. Según declaró la mujer, Manuela llevaba un mechón de cabello azul y los labios pintados. En vista de que ambas pistas generaron ciertas coincidencias, la policía elaboró, con las rudimentarias herramientas de los 90 en cuestión de reproducciones faciales, un inquietante retrato hablado, el cual podría ser el aspecto de las niñas. Desafortunadamente, se confirmó que no se trataba ni de Virginia ni de Manuela. De allí en adelante, el caso cayó en una especie de letargo que lo dejó suspendido en el tiempo. Las investigaciones subsecuentes no lograron proporcionar nuevos avances que pudieran llevar al paradero de las jóvenes desaparecidas. Hubo mucho hermetismo de las autoridades, pero se pudo conocer tiempo después que estuvieron investigando a un sospechoso, quien sería el sujeto que se ofreció a llevar a las niñas cuando hacían autostop. El nombre de esa persona nunca fue revelado, pero lo cierto fue que los detectives mantuvieron a esa persona en la mira durante años. Incluso se supo que tenía registros por intento de agresión sexual. Sin embargo, aparentemente no fue posible comprobar, sin lugar a una duda razonable, que estuviera vinculado con la desaparición de Virginia y Manuela. Lo cierto fue que el sujeto negó conocer a las chicas, pero había otros testigos que señalaban que habían coincidido en varias ocasiones. También hubo una línea de investigación secundaria relacionada con otro sospechoso, cuyos datos también han permanecido ocultos, que aparentemente habría sido parte del grupo que conoció a las jovencitas cuando ellas viajaban a la ciudad cercana a escondidas de sus padres los fines de semana. A esta persona se le investigó desde 1992, pero aparentemente viajó fuera de España para la época de la desaparición, aunque ese registro del supuesto viaje no fue encontrado y por eso se mantuvo la sospecha alrededor de él. Pese a los esfuerzos, no había nada concluyente y, según han dicho analistas con posterioridad, la escasa tecnología existente para la época se convirtió en otro factor que incidió en la pobreza de los resultados en la investigación. Resultó
totalmente negativa para la pesquisa la ausencia de un programa de identificación genética que ayudara a identificar incluso a los restos de la guerra civil hallados en 1994 que se pensaron podían ser de Virginia y Manuela. Esa situación de carencias tecnológicas comenzó a cambiar a partir de 1998, cuando se creó el programa Fénix, una iniciativa desarrollada por la Guardia Civil en colaboración con la Universidad de Granada, UGR, en España. Dicho programa se puso en marcha con el objetivo de llevar a cabo la identificación genética de personas desaparecidas utilizando la técnica del ADN. A través de este programa se han logrado identificar con éxito al menos 55 cadáveres de personas desaparecidas. El Fénix se basa en la recopilación y comparación de muestras de ADN obtenidas de restos humanos no identificados y de familiares de personas desaparecidas. Estas muestras son almacenadas en dos bases de datos independientes, una que contiene muestras de ADN de restos humanos no identificados y otra que alberga muestras de familiares de desaparecidos que han decidido contribuir con muestras biológicas para su análisis. Precisamente, las familias de Virginia y Manuela aportaron sus respectivas muestras de ADN a este programa, entendiendo que representa un esfuerzo importante en la resolución de casos de personas desaparecidas, contribuyendo tanto a la justicia como al cierre de heridas para las familias de quienes han perdido a sus seres queridos en circunstancias desconocidas. Pero lo cierto es que la respuesta ansiada tardaba en llegar. En cada oportunidad en la que aparecían restos en cualquier lugar del país, se cotejaban con la base de datos del programa Fénix, pero ningún resultado coincidía con las muestras de ADN dadas por los allegados. Y en medio de toda la dramática situación, también se recibieron muestras de afecto y de entregas materiales completamente desinteresadas. Desde que se perdió el rastro de las adolescentes, los habitantes de Aguilar de Campo se movilizaron en un esfuerzo solidario para apoyar a las familias en esos difíciles momentos. Por esa razón, buscaron la manera de contribuir a cubrir los costos asociados a la búsqueda y recaudaron dinero donando a una cuenta especial. La suma, de alrededor de 2.500 euros, quedó intacta, ya que las propias familias cubrieron todos los gastos relacionados con la búsqueda, utilizando sus recursos personales. Y en el año 2001 llegó la oportunidad de devolverle a los lugareños el gesto amoroso de donar los recursos monetarios. En ese momento, la fábrica de galletas Fontaneda, la empresa más emblemática y relevante del pueblo, que impregnaba el aire de las tardes con el olor de sus productos, estaba atravesando por dificultades significativas. Las familias vieron una oportunidad para contribuir a una posible recuperación y le donaron a Fontaneda los recursos que todo el pueblo había reunido para buscar a Virginia y a Manuela. Sin embargo, lamentablemente, la recuperación de la querida fábrica Fontaneda nunca se materializó. Tiempo después, Emilio, hermano de Virginia, aclaró que el comité de la empresa, a través del juez de paz local, se acercó a ellos para conocer el estado de la investigación de las niñas. Dado que la pesquisa estaba estancada, decidieron entregar ese dinero como un gesto de ayuda. Emilio enfatizó que el donativo no implicaba de ninguna manera que abandonaban la búsqueda de las niñas, más bien fue un acto solidario hacia la empresa. La familia Guerrero nunca dejó de buscar a las adolescentes y el tema siguió siendo doloroso a lo largo de los años. Miguel, uno de los primos de Virginia, compartió que a pesar de las dificultades, el compromiso y el deseo de hallar respuestas nunca han disminuido. Cuando llegó el año 2006,
habiendo transcurrido más de una década desde que las adolescentes fueron vistas por última vez, el juzgado de Cervera de Pisuerga emitió la orden de archivo provisional del caso. Esta decisión fue comunicada por el abogado Luis Calvo, representante de la Asociación Clara Campo Amor de Orientación Feminista, que colaboró con el caso desde el inicio. En medio de todo ese dolor e incertidumbre, los padres de Manuela retornaron a Francia a tratar de recomponer sus vidas, sin olvidarse de su hija, pero sin quedarse anclados en una situación que no podían resolver, dijeron los familiares. Luego hubo un enorme vacío en cuanto a informaciones acerca de las pesquisas o de cualquier otro tipo de diligencia relacionada con la búsqueda de las llamadas niñas de Aguilar. De hecho, fue tanto el estancamiento del caso que en 2013, durante la emisión de un programa televisivo en España, Ignacio Gordillo, ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional, mencionó que desde una perspectiva legal era posible declarar a Virginia y a Manuela como fallecidas debido al transcurso de más de 10 años desde su enigmática desaparición. No obstante, dado que no se habían encontrado indicios de violencia relacionados con su caso, señaló también que aún había espacio para el optimismo. Y precisamente a esa esperanza parecían aferrarse las dos familias. Cuando llegó el año 2017, la familia de Manuela se instaló nuevamente en territorio español, concretamente en Málaga. Para ese mismo momento, parte de la familia de Virginia seguía en Aguilar de Campo. A pesar de que reconocían la dificultad, en ambas familias seguían latiendo la esperanza, aun siendo conscientes de que lidiar con la incertidumbre es uno de los mayores desafíos. La tristeza y la inquietud volvieron a cernirse sobre la familia de las niñas de Aguilar de Campo en 2018, cuando se halló una mandíbula humana en el embalse del Ebro. Aunque el lugar en cuestión tenía un antiguo cementerio, los medios de comunicación optaron por vincular este descubrimiento con Virginia y Manuela. La preocupación se acentuó cuando se filtró a la prensa el informe forense, el cual sugería que la mandíbula pertenecía a una adolescente de entre 13 y 16 años que posiblemente había fallecido hacía 25 años. Pocos días después, se revelaron los resultados de las pruebas de ADN que no arrojaron coincidencia con los perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas. Así se descartó que la mandíbula perteneciera a ninguna de las niñas de Aguilar de Campo. Emilio, hermano de Virginia, expresó su pesar por la situación y compartió que ambas familias estaban viviendo una doble angustia. La primera, derivada de la desaparición de las chicas, y la segunda, proveniente de la manera en que los medios de comunicación habían abordado el caso a lo largo de los años. En sus palabras, consideraban que la persona que filtró el informe no era consciente del sufrimiento innecesario que habían experimentado mientras aguardaban la confirmación de los resultados de ADN. Cuando se pensaba que no había más datos por investigar, 30 años después de la desaparición de las chicas de Aguilar de Campo, se logró la reapertura del caso. Esto se gestó a raíz de la aparición en televisión de la criminóloga Carmen Balfagón, que hizo una reconstrucción de la historia de las niñas. Una espectadora del programa Viva la Vida, donde se emitió, se puso en contacto con la cadena al advertir que había vivido una situación muy similar a la de Virginia y Manuela durante su adolescencia. Después de contactar con el programa de televisión, la mujer prestó declaración ante la Guardia Civil, donde afirmó que en 1991, cuando ella y una amiga eran menores, se encontraban en la zona donde desaparecieron Virginia y Manuela. Según relató, un joven las detuvo mientras esperaban un taxi para regresar a casa y se ofreció
a llevarlas en su automóvil. Sin embargo, el conductor se desvió del camino y la chica tuvo que tomar el volante para dirigirse hacia la cuneta y escapar del vehículo. En ese momento tenían 15 años y habían huido de sus hogares. El 21 de junio de 2021, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cervera tomó la decisión de reabrir el caso, tomando en cuenta esos nuevos datos surgidos. Sin embargo, la investigación estuvo bajo secreto de sumario hasta febrero de 2022. El hermano de Virginia, Emilio, dijo que tenían que ser cautelosos, aunque era tan solo un rayo de esperanza, ya que a lo largo de estos años conoció historias de personas desaparecidas que han sido encontradas 35 años después. El 10 de marzo de 2022, el mismo juzgado levantó el secreto de sumario sobre la causa. Sin embargo, el despacho criminológico jurídico Balfagón y Chip y Ras, en representación de las familias de las niñas, insistió en que la investigación realizada por el juzgado era insuficiente. En consecuencia, solicitaban que les autorizaran a hacer diligencias sobre 2 sospechosos en el caso. Se referían en concreto a 2 hombres relacionados con el Seat 127 blanco al que se subió una mujer denunciante víctima de la misma situación que las niñas en el año 1991, por cuyas declaraciones se reabrió el caso. Los letrados de las familias de las niñas indicaron que el dueño de este vehículo, que fue plenamente identificado por la denunciante y sobre el que se confirmó la pertenencia del mismo entre el 21 de mayo de 1990 y el 31 de marzo de 1996, terminó desvinculado del caso tras incluso habérsele pinchado su teléfono e instalado un dispositivo de seguimiento en su actual vehículo. Eso resultaba inexplicable para la criminólogo Carmen, pues indicó que el hombre había sido detenido en 4 ocasiones por intento de agresión sexual. Carmen también habló de un segundo sospechoso que entró en abiertas contradicciones con el paso de los años. Las declaraciones que dio a los 30 años del caso y las que hizo en 1995 difieren totalmente. Inicialmente, dijo no conocer a las menores de Aguilar, pero en las últimas entrevistas de la Guardia Civil explicó que un amigo se las presentó en una discoteca y no volvió a verlas. Otros cabos sueltos de las pesquisas que llevaron a que las familias le pidieran a Carmen insistir en que el caso no fuera cerrado se relacionan a declaraciones de una persona anónima. Cuando desaparecieron las chicas, alguien afirmó que los cadáveres estaban en la mina Fontoria en Reynosa. En una de las diligencias de los letrados pidieron que se buscara en la laguna de 6 por 6 metros de la zona. Y si bien es cierto que la Guardia Civil buscó en esta laguna, el trabajo fue incompleto. Según el informe que emitieron, había casi 1,5 metros de lodo, por lo que no pudieron llegar a determinadas zonas del lugar. Carmen consideró que se pudo hacer un mejor trabajo drenando dicha laguna, pero eso no ocurrió. A su juicio, hubo muchas diligencias que no se hicieron al inicio del caso ni los largos años transcurridos, por lo cual se imposibilitó el hallar una respuesta. Desafortunadamente, 1 año después de reabrirse la pesquisa, el Juzgado de Primera Instancia en Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga, Palencia, decretó el sobreseimiento provisional de la investigación por la desaparición de Manuela y Virginia. Esta decisión viene dada, según la Sala, por falta de los presupuestos necesarios para abrir un juicio oral, además de la ausencia de evidencias de peso en contra de algunos de los sospechosos. 30 años después del suceso, el caso fue archivado nuevamente y las familias siguen sin respuesta. Han transcurrido ya muchos años y todo ha cambiado. Fontaneda cerró sus puertas,
llevándose consigo el aroma a galletas icónico del pueblo. Sin embargo, aunque el tiempo ha avanzado, en ambas familias, todos, sin excepción, hablan de las niñas en presente y piden que por favor los ayuden a tratar de encontrarlas. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.